¿Qué pasa toda mi gente? ¿Qué tal? Pues aquí estamos una vez más con el temario que nos ocupa, que en este caso sería la Segunda Revolución Industrial, el imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Como bien saben, el objetivo de este vídeo es que ustedes tengan el temario con el fin de corregir, ampliar o incluso arreglar aquellos apuntes que hayamos tomado en clase. El primer tema con los que comenzamos a trabajar fue la Segunda Revolución Industrial. Si recordamos, durante la Primera Revolución Industrial hablábamos sobre todo en el Reino Unido, país que realizó la Primera Revolución Industrial entre los siglos XVIII y principios del XIX. Recordemos que la fecha que poníamos era 1740 hasta 1840. A partir de 1840, 1850 hasta 1914, fecha del comienzo de la Primera Guerra Mundial, teníamos en Europa lo que se conoce como la Segunda Revolución Industrial, y que a diferencia de la primera, en esta Segunda Revolución Industrial se van a incluir una serie de países. Este proceso está caracterizado en Europa por la utilización de nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo, nuevos medios de transporte como el coche, el ferrocarril y el avión, y nuevas formas de comunicación como el teléfono y la radio. A partir de esta época, de esta Segunda Revolución Industrial, digamos, se van a producir los adelantos tecnológicos que hoy en día siguen, digamos, siendo importantes en nuestra sociedad. Si vemos en este mapa cómo se produjo la expansión de la Segunda Revolución Industrial, podemos ver cómo el origen, ¿vale? Y ya lo podemos ver en la propia leyenda del mapa, el origen de la Revolución Industrial está en el Reino Unido. Y como vemos, cómo desde aquí se va expandiendo poco a poco, hasta llegar al sur europeo. Tenemos que decir que los países que llevan a cabo la Revolución Industrial durante esta segunda etapa van a ser sobre todo Francia, Bélgica, Alemania, mientras que los países que poco a poco se van a ir industrializando mucho más tarde van a ser todos los que vemos aquí: Austria-Hungría, Imperio Ruso, Suecia, pero solo en determinados lugares, ¿de acuerdo? Y fíjense cómo hablamos de una industrialización débil cuando estamos hablando de los países europeos del sur. En el caso de España, Portugal, una zona importante, digamos, de gran parte del territorio actual de los Balcanes y el Imperio Otomano. Recordemos que en el caso de España, solo el País Vasco y Cataluña se industrializan, ¿de acuerdo? Con lo cual son lugares muy concretos donde se desarrolla esta etapa de la segunda industrialización, pero sobre todo en el caso de España y de los países del resto de Europa del sur, se industrializan muchísimo más tarde, y esto es importante, muchísimo más tarde que el resto de países del norte de Europa. En este tema vamos a hablar sobre todo del surgimiento de Estados Unidos como una potencia militar, una potencia industrial y sobre todo económica, porque ya veremos, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, cómo Estados Unidos va a superar a Europa para ser lo que hoy en día es, que es una potencia mundial. Estados Unidos es un país que se construye y tiene una serie de etapas que marcan, digamos, todo su desarrollo hasta conseguir ser un país totalmente independiente. En este sentido, si nos fijamos en la imagen, Estados Unidos comienza siendo una colonia del Reino Unido. De hecho, hablamos del territorio de las 13 colonias. Vamos a ver cómo las 13 colonias, de alguna manera, fueron importantes, puesto que le permitían tener al Reino Unido una serie de materias primas. Recordemos con el sistema triangular que los ingleses obtenían las materias primas del continente americano, sobre todo el tema del algodón que era necesario, digamos, usarlo para la fabricación, para la elaboración de ropa. Tenemos que decir que durante 1776 aproximadamente se desarrolla la Guerra de la Independencia norteamericana.
A partir de 1776, con esta guerra de independencia en la que participan apoyando, digamos, esa guerra, Francia, la Francia de Luis XVI, Holanda y la España también de esa época, recordemos porque eran enemigos tradicionales del Reino Unido, logran hacer que ese territorio de Estados Unidos fuese independiente del Reino Unido. Hasta el punto de que consigue esa zona independizarse del Reino Unido y construir un país poco a poco. Esta construcción, digamos, de país, la va a hacer gracias precisamente a las compras de territorio que van a hacer, en este caso, este joven territorio, como es el joven territorio de las 13 colonias, comprando territorios a Francia y a España, respectivamente, pero también lo va a hacer a partir o a través de una colonización. Es decir, cuando hablamos de colonización, hablamos de que la población que vive en estos territorios manda a pobladores a construir granjas, a construir familias con el fin de expandir, digamos, el territorio actual de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos en esta época y durante el tiempo anterior estaba poblado por las comunidades que hoy en día se conocen como indios o nativos americanos. Lógicamente, esa expansión del territorio de los Estados Unidos se va a hacer a costa de estas poblaciones nativas, a las cuales se les va a quitar el territorio y a las cuales se va a estar en constante guerra con ellas. Recordemos las películas del oeste americano, en las que los vaqueros, los personajes del oeste, se están enfrentando constantemente a los indios, ¿de acuerdo? Además, hemos de decir también otra cuestión, y es que el territorio actual estadounidense se construye también gracias al territorio que se conquista a México, porque recordemos que México en el siglo XIX tenía mucho más territorio que el actual Estados Unidos. No podemos entender, por tanto, la construcción de Estados Unidos como país si no es gracias a esta expansión, a esta guerra de independencia. Hay que tener en cuenta además que en esta segunda revolución industrial hay una gran relación entre la ciencia y la industria, porque de alguna de las maneras no puede haber industria si no hay investigación científica primero. Una prueba de ello es, por ejemplo, la lista de inventores o descubridoras que podemos ver aquí. De alguna manera, si no llega a ser por el descubrimiento del polonio y del radio, en el caso de Marie Curie, no podía desarrollarse, digamos, lo que son las actuales radiografías, técnica que, como bien saben, utilizamos para saber cómo está el cuerpo humano y concretamente en el caso de una rotura de algún hueso. Lo mismo podemos encontrar con los otros inventores que de alguna manera pues también dará lugar a inventos que son fundamentales para nuestra época. Sean conscientes también de una cuestión, y es que la mayoría de descubridores que conocemos son hombres, porque de alguna manera también en el ámbito de las humanidades y de las ciencias todavía es reciente el que se incorpore, digamos, la aportación de las mujeres a la ciencia, algo que todavía está por seguir desarrollando y apoyando, ¿de acuerdo? Debemos tener en cuenta que los transportes también se desarrollan en esta época. De un lado tenemos el primero de los coches del mundo, que es el Mercedes, el que sería el primer coche del momento, desarrollado por Carl Benz. Hay que recordar que la actual compañía Mercedes es la unión, digamos, de estos dos personajes, de Gottlieb Daimler y de Carl Benz, que daría lugar a Mercedes-Benz. La imagen, digamos, inferior, podemos ver un transatlántico a vapor,
¿vale? Muy importante también durante esta época para realizar grandes distancias. Como ejemplo poníamos el Titanic, ¿de acuerdo? Importante porque, bueno, aparte de la historia que tiene detrás, por ser el barco que se hundió y que generó esa historia que James Cameron desarrollaría en la famosa película del Titanic, fue uno de los métodos de transporte, el barco, para trasladar a grandes digamos, cantidades de mercancía, pero también de población. La población inmigrante que se iba a Cuba, a Venezuela durante el siglo XIX, en el caso de España, por ejemplo, viajaba en grandes transatlánticos como estos. Durante esta segunda revolución industrial estamos viendo que las empresas también van a crecer, porque de alguna manera durante la primera revolución industrial, en el caso británico, teníamos empresas muy pequeñitas. Las empresas que se desarrollan ahora durante la segunda revolución industrial van a ser grandes empresas que también van a tener a grandes conglomerados, digamos, industriales y también a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras, ya veremos. Durante este periodo de la segunda revolución industrial se desarrollan las sociedades anónimas y con ellas las acciones. Las acciones, recordemos, que son participaciones de las empresas por las cuales las empresas lo que hacen es lanzarlas al mercado para conseguir inversores, para conseguir dinero para desarrollar sus planes de expansión por el mundo. Algunas de las marcas que pongo aquí ya son bastante conocidas por ustedes, ¿de acuerdo? También durante esta revolución industrial van a haber nuevas formas de producir. Y es que si el objetivo era producir más cantidad de producto en menos tiempo, esto solo se va a conseguir gracias a nuevas formas también de producir. Tenemos lo que se denomina el Taylorismo y el Fordismo. Taylor era, al igual que Henry Ford, dos personas, dos industriales, dos ingenieros. En el caso de Taylor era un ingeniero, que va a entender que la ingeniería puede también estar al servicio de la industria, aplicando nuevas técnicas para conseguir mejorar la producción y que esta producción sea mucho más rápida. A Taylor se le atribuye lo que es el división del trabajo. No lo descubre él, la división del trabajo, pero lo que sí hace es implantarla en las fábricas. Dividir el trabajo significa dividir, digamos, las tareas, digamos, en diversas partes y poner a trabajadores a realizar esas diversas tareas para luego llegar y hacer el montaje final. En el caso de Henry Ford, introduce las cadenas de montaje y la venta a plazo. Henry Ford, aparte de ser el que introduce el Fordismo, va a ser un gran fabricante de coches, en este caso norteamericano, Ford, de la marca Ford, y al cual todas las marcas europeas van a ir para visitar sus fábricas en Estados Unidos y ver cómo fabricaba los coches Henry Ford. Henry Ford, lo importante va a ser sobre todo que introduce las cadenas de montaje. Estas cadenas de montaje básicamente es que el trabajador no se mueve de su puesto de trabajo y tampoco realiza un producto final, es decir, no desarrolla el producto al completo, no fabrica un coche un solo trabajador o dos trabajadores, sino que van haciéndolo por partes, se van añadiendo elementos a ese coche a través de las cadenas de montaje, ¿de acuerdo? Pensemos también que a diferencia de los grandes fabricantes de coches, Henry Ford va a ser revolucionario para esta época, porque mientras que los coches eran un elemento de consumo solamente de las grandes, digamos, de las grandes clases sociales o de las clases sociales más adineradas, el caso, por ejemplo, de Mercedes, Bentley, entre otras marcas europeas, solo van a estar destinadas a la aristocracia o incluso a la burguesía. Pero Henry Ford tiene una visión y es crear un coche lo más barato posible para que puedan ser comprados por las clases trabajadoras, ¿de acuerdo? Además, tengamos en cuenta que si estos métodos son importantes es porque permiten ahorrar costes, pero también producir más cantidad de producto. Llegamos a la era del imperialismo
y nos situamos a finales ya del siglo XIX, principios del siglo XX. Y es que de alguna manera, si a partir de 1840 más países se industrializan, es lógico que vayan a necesitar más materias primas. La pregunta es, ¿dónde van a tomar esas materias primas? A la vista estaba que los continentes de África y Asia, respectivamente, tenían una serie de materias primas que podían ser útiles para los países europeos. Con lo cual, fíjense una cosa, cómo la Segunda Revolución Industrial, el imperialismo y la Primera Guerra Mundial, razón por la cual nosotros lo trabajamos de forma seguida, están íntimamente relacionadas. No se puede entender un fenómeno sin los otros dos. Y es que durante esta época nosotros poníamos el ejemplo de Peugeot y de Mercedes-Benz, precisamente para hacer esta comprensión de este esquema. Y es que la comprensión de este esquema, pero si en esta época, pongamos el ejemplo, Peugeot y Mercedes-Benz quisieran vender muchos productos, quisieran, digamos, ser la primera marca del mundo, tienen que competir, pero para poder competir tienen que construir más coches, tienen que hacer más coches y para ello van a necesitar materias primas. Por ello, el imperialismo se entiende como la forma en la que los europeos, ya lo veremos, van a lanzarse a la colonización de ese territorio con un objetivo claro, y es obtener materias primas. En este mapa de los recursos de África del siglo XIX, podemos ver cómo de alguna manera gran parte del territorio africano tiene materias primas bastante valiosas para el desarrollo de la industria. Y es que, como decíamos, definimos imperialismo o colonialismo cuando un Estado ejerce el control sobre otro usando la fuerza. Lógicamente, cuando se desarrolla el imperialismo, lo que se genera, el resultado final, son colonias. De ahí que también haya una relación muy importante entre imperialismo y colonias, porque no puede haber imperio sin colonias, como tampoco puede haber colonias sin imperio. Como ejemplo, podemos poner de imperio, podemos poner el caso del Reino Unido, mientras que en el caso de colonias podemos poner la India. De ahí que nosotros pusiéramos en clase o relacionáramos a Rajiv Kuthrapali, que es el personaje que sale en Big Bang y que tiene nacionalidad india, ¿de acuerdo? Rajiv Kuthrapali habla inglés. Si habla inglés, lógicamente es porque el Reino Unido conquistó y se hizo con el control de la India. La India, por cierto, tiene uno de los productos coloniales más importantes de la gastronomía y de las costumbres, podríamos decir, británicas, como es el té. Un buen brunch no se puede hacer sin un buen té. Este imperialismo tiene una serie de causas. Y es que ustedes piensen que si el objetivo de las empresas es obtener las materias primas para poder seguir produciendo y compitiendo entre los países europeos, esto no se puede hacer sin ayuda de los estados. Por lo cual, lo que hacen los países industrializados, las empresas, es convencer a los estados para conseguir que los estados europeos, los diferentes estados, se metan el ejército para aumentar y controlar esos territorios, con el fin de que puede que las empresas se puedan meter en esos territorios y explotar las materias primas. Claro, esto lógicamente no se puede vender así. ¿Qué ganan? ¿Qué es lo que ganarían los países europeos metiéndose en ese territorio? Pues ganarían prestigio. Tener el prestigio de ser un imperio que tiene colonias en el resto de Europa. En el resto de continentes o en el resto del mundo. Claro, esto tampoco se puede vender así a la población. ¿Cómo le vendemos a la población, a las clases trabajadoras de nuestro territorio? Vamos a suponer del Reino Unido, de que muchos hombres van a morir en la guerra por, en África, o van a
a manos de las poblaciones de allí. ¿Cómo vendemos esa idea? Pues vamos a vender la idea de que hay una superioridad cultural y racial europea y que nuestro objetivo como europeos es ir a civilizarlos, a enseñarles el idioma, a enseñarles nuestras costumbres. No nos dejemos engañar. Esta es la máscara, esta es la justificación de una injusticia, que es el imperialismo. Ya que la causa más importante es que los europeos querían tener más materias primas, nuevos mercados donde vender esos mismos productos y sobre todo lugares donde invertir los capitales que les sobran. ¿De acuerdo?